¿Qué tal, amigos? Es un placer, es un gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes aquí en nuestro canal Patria en directo, transmitiendo completamente en vivo. Y es que invitarlos a visitar nuestro canal Patria 24/7 y La Patria Grande, en donde, bueno, pues también vamos a estar compartiendo contenidos de muchísimo interés, contenidos bastante importantes en materia de la vida pública y política de nuestro México. Y el día de hoy tenemos un tema bastante fuerte, bastante interesante, y es que resulta, mis queridos amigos, que México está teniendo grandes posibilidades a nivel mundial, y estas posibilidades no las estuviéramos teniendo si no fuera gracias al trabajo, al esfuerzo y al empeño del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué me refiero con todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues de esto vamos a estar hablando durante toda esta transmisión en vivo. Anteriormente ya habíamos estado platicando en Patria 24/7 sobre si es conveniente una desdolarización en México, o que México se sume a esta iniciativa que ya han estado implementando tanto China como Rusia, si es conveniente o no es conveniente para México. Ya esto ya lo venimos platicando tanto en Patria 24/7 como en La Patria Grande. ¿Por qué? Porque hay expertos en economía en Estados Unidos que dicen que es altamente probable que poco a poco el dólar vaya yéndose hacia abajo, vaya presentando depreciaciones, cosa que puede aprovechar México para impulsar su economía. Pero también es algo que podría llegar a afectar completamente a México si seguimos respaldando el valor de nuestra moneda mexicana, del peso mexicano, en el dólar. Pues bien, mis queridos amigos, esto podría estar por cambiar. Y es que lo que ya les venía comentando, hay grandes expectativas, hay grandes esperanzas encima de nuestro México. Todo parece indicar, todo parece apuntar a que México tiene la capacidad y que sería respaldado por Rusia y por China para que pueda lograrse esta desdolarización. Yo les pregunto a ustedes, antes de pasar a revisar las notas, antes de pasar a hablar de todo esto, si están o no están de acuerdo con que se lleve a cabo esta desdolarización. ¿Afecta a México? ¿No afecta a México? ¿Qué es lo que puede ocurrir a la economía de nuestro país si esto llega a ocurrir? Y bien, pues mientras ustedes se ponen en contacto con nosotros, mientras nos dejan su opinión en los comentarios en esta transmisión completamente en vivo, bueno, pues ¿qué les parece si empezamos punto por punto a desglosar cómo esto sí puede ser una realidad y cómo esto sí puede ser de conveniencia para México y para el proyecto de la Cuarta Transformación? Resulta, mis queridos amigos, que esto que está ocurriendo es completamente histórico. El peso regresa a barrera de 20 unidades por dólar y cierra con ganancias. El peso cerró con ganancias este jueves 17 de septiembre del 2020, pues de acuerdo con el tipo de cambio regresó a la barrera de 20 unidades por dólar y cerró con ganancias. Tuvo una apreciación de 0.96%, lo que sería equivalente a 20 centavos al cotizar en 20 pesos o 20,92 unidades cada billete estadounidense. Cabe resaltar que el peso mexicano se encuentra en su mejor nivel desde el 10 de marzo pasado, lo que significó que antes de que comenzara la pandemia por el COVID-19, en México cada dólar tenía un tipo de cambio de 20 pesos con 77 centavos. Asimismo, se reportó que la apreciación del peso ocurrió a la par de un debilitamiento registrado del dólar estadounidense. Este terminó perdiendo 0.26% según lo señalado por el índice ponderado del dólar, por lo que acumuló 5 sesiones a la baja. De acuerdo con la jefa economista del Banco Base, Gabriela Siller, con la apreciación
alcanzada este jueves, el peso se encarriló para ganar terreno por sexta semana consecutiva, algo que no se había visto desde finales del 2018. Asimismo, la jefa economista detalló que la debilidad del dólar se debió a que el mercado espera que la Reserva Federal se mantenga con una postura monetaria ampliamente acomodaticia en un periodo de tiempo prolongado. Esto se debió a la posibilidad de que la recuperación económica de Estados Unidos sea más lenta por lo previsto y ante la expectativa de que la inflación en el país vecino se mantendrá en promedio por debajo del 2% hasta el 2023. Para finalizar, cabe mencionar que el peso está ubicado para que continúe apreciándose, ya que el mercado consideró que las tasas de interés dejarán de bajar aceleradamente en México. Y bueno, ustedes seguramente en este momento están diciendo, bueno, si el dólar va a estar teniendo una depreciación, si estamos viendo cómo la moneda nacional, la moneda mexicana, se está apreciando, está incrementando su valor frente al dólar, ¿por qué tener una desdolarización? Bueno, esto sería una manera completamente preventiva para que no le vuelva a ocurrir a la economía mexicana lo que estuvo ocurriendo en tiempos neoliberales, en los últimos sexenios, en donde pues el valor del peso mexicano se iba depreciando frente al dólar, afectando la economía de las y los mexicanos. Esto podría ser como una medida preventiva para que esta situación no se vuelva a repetir, buscando, por supuesto, pues una mejor situación, mejores ventajas, un panorama más positivo para la economía mexicana. Y les platico rápidamente, sí es posible, es completamente posible que se pueda llevar a cabo una desdolarización en México. Esto es algo factible y bueno, esto es algo que sí puede llegar a pasar. Esto es algo que puede llegar a beneficiar. Y aquí tenemos esta pues columna de Santiago Bulant, escrita en La Nación, que dice: ¿es posible desdolarizar la economía? ¿Cómo nos afectaría? Para comprender si es factible una desdolarización de la economía es importante entender qué es la dolarización. El Fondo Monetario la define como la tendencia por parte de los residentes de un país que no es los Estados Unidos de una parte significativa de sus activos en moneda extranjera. Si bien existen casos más extremos como los de economías que se dolarizaron por completo, como bueno, aquí se está cargando, pero mencionaba algunos países, entre ellos Ecuador. Y aquí la nota estaba explicando, o bueno, la idea central de esta nota que sigue cargando es precisamente explicar cómo se ha dado la dolarización en los distintos países para posteriormente empezar a explicar si puede o no puede ser factible una desdolarización. Aquí ya cargó, vamos a continuar dándole lectura. Dice, países como Ecuador, país innombrable, Guatemala, donde el dólar pasó a ser la moneda de curso legal. Resulta una característica común de los países en desarrollo y de las economías en transición contar con un bimonetarismo de facto. Existen tres tipos de dolarización: la financiera, que implica la sustitución de activos o pasivos en moneda local por moneda extranjera, la real, que asume la indexación de las transacciones nacionales al tipo de cambio, y por último la transaccional o completa, que responde a que las transacciones de bienes y servicios dentro de la economía se realizan en moneda extranjera. La dolarización puede originarse por decisión de los agentes privados, cuya preferencia está en disponer y transaccionar en otra moneda, o por decisión de sus gobernantes. Probablemente la primera impulse la segunda. Aquí habla de las consecuencias de
La dolarización, dice, la experiencia muestra que los beneficios de la dolarización podrían resumirse en el retorno a la confianza de una nueva moneda y una desinflación consecuente, dado que el destrato a la moneda local es el principal hecho que motiva a que los privados adopten una nueva moneda como reserva de valor y la utilicen para determinadas transacciones. Por el contrario, la economía queda ligada a shocks externos y a decisiones del país emisor de la moneda a que se lo ate, sin posibilidad de ejercer una política monetaria propia. Quedó probado que el retorno de un país que ha optado por la dolarización total de su economía es muy difícil, puesto que los agentes económicos son reacios a cambiar y volver a usar la moneda local por la falta de confianza inerte y por el posterior costo de redenominar el valor de las transacciones locales. Afortunadamente, México no tiene una dolarización total, pero lo importante, lo que estábamos leyendo de las consecuencias, es que efectivamente, pues México depende bastante de las decisiones del país vecino del norte de los Estados Unidos, y son estas decisiones las que llegan a afectar la economía nacional. Para bien o para mal, estamos dependiendo de los Estados Unidos en el aspecto económico, y hay varios países que están en la misma situación que México, pero son países que apostaron por dejar de depender económicamente en los Estados Unidos y empezar a depender económicamente por las propias reservas de sus respectivos países. Ejemplos de esto son China y son Rusia, países que además en estos momentos están brindando todo el apoyo que pueden al mandatario mexicano y licenciado Andrés Manuel López Obrador. China y Rusia aceleran la desdolarización de sus economías, y empezábamos a ver cómo le estaban apostando, sobre todo Rusia, por aumentar las reservas de lingotes de oro de su país. ¿Para qué? Para de esta manera empezar a respaldar el precio de su moneda nacional en los lingotes de oro, que sabemos ahora con crisis como la que estamos viviendo, es un activo que no pierde su valor como lo está perdiendo el dólar. Por lo tanto, habla de más estabilidad económica. Y el argumento aquí, o lo que se espera que se haga por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprovechando este impulso que está teniendo la economía mexicana, aprovechando que estamos saliendo adelante de esta situación, es precisamente empezar con la desdolarización de México. Y esto, si ustedes quieren saber en qué México podría respaldar el valor de la moneda mexicana, de nuestro peso, para dejar de lado al dólar, pues simple y sencillamente, mis queridos amigos, la respuesta es la plata. Y es que durante los primeros 100 años del México independiente, la moneda mexicana estuvo respaldada en la plata antes de que se comenzara con el proceso de la dolarización. Y la pregunta ¿es hora de que el peso mexicano se respalde en plata y no en dólares? Para salir de la crisis generada por el COVID, el gobierno de Trump mantiene activas las máquinas para imprimir billetes, desde que Ronald Reagan asegurara allá por los 70s que el dólar ya no se respaldaría completamente en oro. Las dudas sobre la estabilidad de los billetes verdes se tambaleó hasta el escenario actual. Dependiente de su moneda, es hora de que el peso mexicano se respalde en plata y no en dólares. Hace décadas que nadie ha podido acceder a las reservas de Estados Unidos, en donde se supone debería estar todo el oro para justificar la impresión masiva de billetes. Pero con una moneda estadounidense cada vez más inestable, los países que dependen del dólar ya analizan otras opciones. En México se ha mencionado una iniciativa para que el peso mexicano se respalde en la plata, ya que este país es el mayor extractor de este metal en el mundo. Y es que la actividad minera ligada a la plata en el país pone a México muy por encima de naciones como China o Perú, dos de los más grandes acumuladores y extractores de plata en el planeta. México cuenta por el momento con una cifra de 190.3 millones de onzas de plata en su control, en donde la empresa Fresnillo se alza como la de mayor actividad en este rubro en todo el globo, por lo que la plata suena como un comodín interesante. El peso mexicano ha sufrido caídas graves durante los últimos años, y es que su desventaja frente al dólar mantiene a la moneda mexicana en total dependencia de los billetes verdes.
por lo que las nuevas opciones suenan ahora que Estados Unidos imprime masivamente 3 trillones de dólares para nivelar su economía, que no deja caer, motivo por el que el republicano urge a que se reactiven las actividades económicas. Estamos viendo que estamos atados de las manos prácticamente por lo que ocurra en Estados Unidos, teniendo México la posibilidad de tener una desdolarización y de tener una independencia económica. Yo les decía que estamos en un muy buen momento a nivel internacional, que México tiene muy buena óptica, tiene muy buena visión a través de los ojos de países extranjeros que sin duda alguna apoyarían y respaldarían la decisión del mandatario López Obrador de desdolarizar el peso mexicano, situación que le conviene bastante a México.